amigos, hoy martes 11 de junio de este año 2019. David Ortiz es un hombre joven de estrato social muy humilde que ha sabido adaptarse a los escenarios donde le ha correspondido estar presente en los últimos años. Y que, superando muchísimas dificultades, acuérdense que David va a parar a los Medias Rojas de Boston como un pelotero del montón desde los Mellizos de Minnesota. Y una serie de factores son los que se unen para convertirlo en una estrella. Aquí lo que los conocíamos y habíamos visto en los estadios de béisbol dominicano, en los torneos de béisbol invernal, sabíamos del enorme potencial de David, jugando incluso para los Leones del Escogido. Llegamos muchas veces a observar la potencialidad que él llevaba consigo, entre otras cosas, ese swing poderoso. Pero también algunas debilidades, como por ejemplo la propensión a la obesidad y cierto desgano por tomar la cosa en serio. Cuando David arriba a los Estados Unidos de América, como les dije, atraído por los Mellizos de Minnesota, lo dejan ir, a pesar de que hubo momentos, algunos destellos de sus extraordinarias condiciones atléticas. Cuando llega a Boston, no llega con la perspectiva de convertirse en una estrella, sino de ser un hombre más dentro del equipo. Sin embargo, allí estaba Manny Ramírez. Y oigan esto que les puede sorprender. Ese pelotero de excepcionales condiciones físicas, nacido para ser una estrella desde niño, se llama Manny Ramírez, tenía sin embargo una característica que no le era dable a David Ortiz. Era que se disciplinaba mucho en su actividad diaria. Siempre fue un hombre de gimnasio y temprano en la mañana iniciaba sus tareas yendo primero al gimnasio de madrugada, cuando no había salido el sol, pero en ningún sitio donde jugó, si fue en Cleveland y después cuando fue a parar a Boston. Manny Ramírez es un hombre sumamente disciplinado. Por eso mantuvo una fuerza física que lo acompañó desde su nacimiento en buen estado. A David lo somete a disciplina y le dice que él debe, junto con él, incorporarse a tomar mucho más en serio la actividad de la que vivían como profesionales. Y lo recoge cada madrugada para llevarlo al gimnasio y luego ir al campo de juego a hacer extensísimas prácticas de bateo y fildeo. Ese David Ortiz que ustedes ven ahí le debe muchísimo a Manny Ramírez, que lo disciplinó. A ese que un día se volteó para orinar en el left field, abrió la puerta del left field en el Fenway Park, jugando left field. Manny un día abrió la puerta y entró, y en medio del juego, en uno y regresó. Muchas cosas, porque no era un hombre tampoco suficientemente maduro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la inteligencia de David Ortiz? No solamente someterse a la disciplina terrible de ser una estrella. Para ser una estrella hay que ser muy disciplinado, sino también someterse a ese nuevo ambiente que hay en Boston. Un ambiente educado, formal, sumamente entregado a la práctica deportiva, con un historial de más de un siglo. Y allí se convierte entonces en una estrella. ¿Y saben cómo también? Es un hombre
que no deja resquicio para que se le considere irrespetuoso del ambiente social, educado, disciplinado, formal de Boston. En Boston, David es otra persona. Entonces, ¿qué acontece? Que es un hombre que se retira del béisbol todavía joven. Todavía joven. ¿Por qué? Porque el buen juicio y quizás los buenos consejos le hacen saber que un retiro es mucho más honroso si se hace todavía en plenitud de condiciones como estaba él, para seguir dando unos años más, pero no con la calidad de los últimos años. O sea, en plenitud de condiciones físicas, sí, pero no de habilidades totales como para poder cerrar, extender más allá de lo razonable su carrera. Todas esas son lecciones que deja David Ortiz de un carácter, de un nivel extraordinario, que lo hacen respetar muchísimo. La sociedad norteamericana se le considera un hombre, no solamente un atleta excepcional, sino un hombre sumamente equilibrado, inteligente, respetuoso del ambiente social y de las reglas que les correspondió vivir. Llega a una sociedad que tiene su normativa, sus formas de vida, y él las respeta y se adapta a ellas. De David Ortiz, usted no ha oído un solo comentario negativo en el que se haga resaltar que fue contra las reglas en Estados Unidos. Aquí, sin embargo, él se siente en mayor libertad. Aquí, sin embargo, una sociedad mucho más atrasada, mucho menos condicionada por reglas morales y éticas, David se da un poco de libertad y regresa un poco a sus orígenes. Por eso, cuando lo vayamos a juzgar por su comportamiento en el país, tenemos que ser un poco cuidadosos. Tenemos que comprender que David aquí se siente como era antes. El joven ligado a los ambientes sociales, que le gusta disfrutar su vida, que se cree todavía con juventud para unirse en ambientes sociales que le son dables por efecto de su propia edad y eso. Entonces, por favor, no diferenciemos al David que se comporta aquí de una manera con el David que en los Estados Unidos es sumamente respetuoso y adaptado a las reglas, a las normas. En ambos casos es el mismo David Ortiz, humano, bueno, como dice él, sensible, como dice él, que ha demostrado ser solidario y dominicano, y que ha puesto por alto, bien en alto, a la sociedad dominicana. Quienes quieran ahora tratar de justificar o de manchar lo que es la vida de David por algún traspiés que haya cometido localmente, que sepa que están ante un dominicano que ha sabido imponerse en otros países y cumplir con las reglas de otras naciones y ser ejemplar en todos los planos en las sociedades que le ha correspondido vivir. En Boston no solamente se le considera un héroe deportivo, sino también un héroe social, un hombre que en el momento duro de Boston, cuando se produjo aquel atentado terrorista con el maratón de Boston, levantó la conciencia nacional, levantó el ánimo y puso a todo un pueblo de pie cuando parecía que estaba hincado por el terrorismo. Ese es el hombre, ese es David Ortiz, un hombre de más de una
categoría humana. Y eso, lógicamente, es lo que tenemos que respetar. Aquí en nuestro país, debemos cubrirlo también de gloria, como lo hacen en Estados Unidos, y no ponerle objeciones, y no tratar de bañarlo, y liberarlo de cualquier debilidad. Sí, señor, porque se lo merece. Bien, amigos, mire, quería iniciar la mañana con esta reflexión, porque hemos visto en esas irrespetuosas redes sociales que no debieron nunca tener la aceptación que tienen en el país por encima de los medios informativos formales con redacciones de profesionales de la comunicación que saben administrar la noticia, que la saben elaborar, que la procesan para que salgan mejor digeribles al público. Es una pena que la improvisación, la irresponsabilidad, la incuria que hay en las redes sociales sea la que en buena medida esté difundiendo versiones en este momento y creando opiniones en la población acerca del hecho referido a David Ortiz. Pero la verdad se va a imponer, la calidad humana del hombre se va a imponer, los reflejos del trato respetuoso de altísimo nivel que le está dando la sociedad norteamericana van a llegar hasta aquí y van a someter necesariamente a los que por alguna causa, incluso por baja formación y por esas debilidades humanas que tenemos todos, quisieran afectar la personalidad de David Ortiz. En otro caso, cambiando ya de tema, quisiéramos advertir lo siguiente. Tal parece que la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica no se da por vencida y quiere sacar provecho de una situación que estamos viviendo en estos momentos. Estamos en una etapa de transición para enfrentar la crisis eléctrica nacional. De transición porque tenemos que esperar la maduración del proyecto Central Punta Catalina para entonces afirmar que estamos en condiciones de establecer lo que se llama una verdadera política energética del país, una política eléctrica del país, para enfrentar una crisis que ya lleva más de 50 años. Porque con Punta Catalina, en servicio estable, bien administrada, Punta Catalina aporta el 37% de la energía base que necesita el país para hacer estable, predecible el sistema eléctrico nacional, el servicio eléctrico nacional. Mientras eso no ocurra, lógicamente se van a producir eventos como los de ahora, que con un incremento del calor, con la falta de lluvias que hace que, por ejemplo, las hidroeléctricas aporten una cantidad casi mínima, no obstante tener unos 600 megavatios instalados de capacidad nominal, nunca ha pasado de 200 megavatios firmes en algún momento, y solo en horas de la noche, de 6 a 12 de la noche. Pero ahora no se le trae más que pequeñas porciones. Todo eso se ha sumado para que todavía sin entrar Punta Catalina en servicio, se exacerben los apagones y se haga más difícil la cuestión. Ayer, aprovechando esta circunstancia, la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica se comporta de manera oportunista y dice que, como lo hizo la dirección del Consejo Nacional de la Empresa Privada, a propósito de la ausencia de la representación sindical en la mesa de negociaciones para el salario. De manera oportunista, la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica dice que si se
que ellos tienen disponibles los 250 megavatios que hacen falta en este momento para normalizar la oferta que ha sido tradición y limitar los apagones, pero que para eso necesitan condiciones. Oiga, o sea, probablemente contratos a precios determinados para energía cara, que saben ellos que va a pasar a ser energía fría, o sea, que no va a estar en el sistema nada más que cuando se la necesite por caso de emergencia, que lo saben muy bien. Y como saben eso, quieren en este momento que a esa energía se le dé garantía de estar presente en el servicio eléctrico por los próximos años, con contratos asegurados. Eso es lo que anda buscando la ADIE. Un trato de manipulación de la problemática del país y además una forma de sacar provecho de la dificultad. Con socios así, yo quisiera que esta situación que expresa claramente la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica la aproveche el gobierno para llegar al convencimiento que debiera llegarlo de no compartir la propiedad de Punta Catalina, de no compartirla, de hacer un gran esfuerzo y concluir el concurso para la selección de la empresa operadora, de la empresa extranjera que tenga experiencia en el manejo de plantas grandes a carbón y que venga y por contrato usted le paga dinero para que tenga un grupo de técnicos y al mismo tiempo de gestores que operen en Punta Catalina. Usted le paga por eso, porque definitivamente no son fiables los socios del sector privado que tiene el Estado Dominicano para garantizar un servicio eléctrico eficaz y a precios razonables. No son fiables. Son oportunistas, han dado muestras de ser, a base de eso, inconscientes de la problemática que vive el país, en el sentido de mostrar una insensibilidad que raya ya en una falta de compromiso con el país. Uno cuando ve estas cosas se crispa y se llena de ganas de afrontarlas de manera severa, porque se da cuenta de cómo en posiciones, usted muchas veces está en posición fuerte por alguna coyuntura, entonces usted abusa del otro, como se pretende abusar desde el sector privado generador en este momento del sector público. Definitivamente son distintos los intereses. Mientras el sector público pretende servir a toda la población, el sector privado lo que quiere es alzarse con los beneficios coyunturales que le permite actuar en sociedad. Esas son dos formas de comportamiento que definitivamente son paralelas. Eso es lo que queda demostrado. Y eso es lo que debe entender el Estado para toda la vida. Y los que dirigen el Estado. Y los políticos profesionales que van al Estado. Desde el sector privado hay una forma de comportamiento y desde el sector público hay una forma distinta de comportamiento. Porque son compromisos distintos los que se tienen ante la población. Y que se lo pregunte al neoliberalismo, que ha pretendido anular a los estados y dejar en libertad a las fuerzas del mercado para que ellas sean las que aporten los servicios y todo. No, han fracasado, rotundamente han fracasado, aún en las sociedades más avanzadas y más educadas. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedro. Me han sacado un poco de casilla. El señor Cabral, vicepresidente de la Asociación de la Industria Eléctrica, que ayer emitió un comunicado y dio unas declaraciones complementarias. Me ha sacado un poco de mis cabales, porque la verdad es que ya uno no soporta más manipulación. Que ellos están que ellos tienen 250 megavatios, dice Mozart, pero condicionan su entrada a que les den garantías. Bueno. ¿Cuáles garantías?
La de un contrato y la seguridad de que esos que son kilovatios caros van a estar presentes siempre, aunque no se les necesite. Buenos días. Hay muchos apagones largos. Sí, porque Punta Catalina no ha entrado, ¿cómo ser? Y el calor se incrementó. Y las hidroeléctricas no pueden ofertar nada de noche. Pero ahora le va a atribuir a Punta Catalina los apagones. Eso es lo que el público común, pero cuando yo entré, pero que yo acabo de decir que hay apagones, tú dices que es que Punta Catalina no ha entrado. Ay, será ver. Y es por eso. Y pero antes no había apagones. Había apagones en tiempo de calor. Lo que hay ahí es un emplazamiento de los generadores. No, pero espérate, porque el tema no es tan simple como ese, Bosa. ¿Y cómo es? Es que hay que la oferta no es suficiente. No. Para afrontar la demanda. No. Y mucho menos No. que se incrementa la demanda. No. Esa es, No. Desde el punto de vista económico. No. Hay planta fuera del sector privado. Además, no, ese es el tema. Además, ese es el tema. Que están manipulando el mercado. Ese es el tema. Y el tema es la irresponsabilidad de la CDE. Para regular esto, no para regular eso, no, para por lo menos dar la cara. A Bichara que hable y a su gente que digan, que le den una explicación al país de lo que está pasando. Déjate de estar echando baño encima. A Bichara que hable con toda su gente y que le explique al país el porqué de estos apagones y que le responda a él, a esos empresarios, que esa es su responsabilidad. No me saques tú de casilla mía ahora. David Ortiz, eso sí es importante. Gracias a Dios, David Ortiz continúa en su proceso de recuperación ahora en Boston. Todos seguimos esperanzados en que ese proceso de recuperación continúe hasta su completo restablecimiento. Todos esperamos que al país se le dé información de la circunstancia en que se produjo este doloroso acontecimiento, las causas, los elementos que estén involucrados, no importa quiénes sean, que se den a conocer y que se esclarezca completamente la situación en el país con relación a esta figura emblemática del deporte nacional, una persona con un comportamiento ejemplar dentro y fuera del deporte, una persona con una altísima sensibilidad social que se expresa a través de su fundación, y una persona además que es uno de la marca país, porque David es marca país, que merece que nosotros protejamos su imagen, que es importante. La imagen de David Ortiz debe ser preservada. Ante todo. Preservada. Así un mismo. Ser humano envuelto en una situación que se le puede presentar a cualquier persona, pero un ser humano con dimensiones importantes, con calidad humana, fuera de toda duda, que bien merece que eso que se está manifestando, esa gran solidaridad con él, también se refleje en un valladar ante cualquier intento por dañar, por lastimar la imagen de este ícono del deporte y de este gran dominicano que es David Ortiz. Eso es lo que nosotros esperamos. Vamos a esperar en las próximas horas los resultados de las investigaciones que se están haciendo por parte de las autoridades policiales, autoridades investigativas del país, para que tengamos oficialmente
resultados con relación a este hecho tan doloroso. Mientras tanto, insistir en eso, en preservar la imagen de David y en preservar la imagen de la República Dominicana y de su turismo. Quiero insistir en eso que vengo procurando desde la semana pasada, antes de estos acontecimientos. La República Dominicana es el centro de una campaña terrible en contra de su principal pilar en materia económica, que es el turismo. Y es una embestida que estamos recibiendo dolorosamente desde dentro de la República Dominicana, con la participación activa de determinados medios de comunicación locales que se han prestado a esa perversa campaña en contra del país, no en contra de la administración del presidente Danilo Medina, que es uno de los componentes causales de esta campaña. Y el que haya vínculos internos con esa campaña en contra del país tiene que ver con gente que está procurando socavar la solvencia del gobierno, de la gestión del presidente Danilo Medina por pugilatos electorales y de coyuntura. Algo que habla muy mal de ese sector de la prensa y de ese sector de la oposición y de unos que otros al interior del propio partido y del propio gobierno. Esa es la realidad. Entonces tenemos que preservar a David y su imagen, y debemos preservar el turismo y la imagen de la República Dominicana. Nosotros estamos en la obligación de preservarnos. Y fíjense si es así, que todo lo que se ha tratado, procurando, ahora andan buscando, hay un medio de comunicación que está rastreando cada muerto americano que aparezca, que le dé un infarto, una cuestión, en cualquier hotel que se haya producido en los últimos 8 meses, lo están para colocarlo. Otro más. De 6 millones otro más. de visitantes. Sí, de 6 millones de visitantes. Andan buscando, entrecogiendo a ver a quién le dio un infarto o quién se ahogó en una playa de República Dominicana para hacerlo parte del expediente en contra de la República. Porque son inmortales. Sí, no, son inmortales. Gente que no muere. No mueren. No, o que mueren solo en su país. No pueden morir fuera de su país. No. Una cosa realmente insólita. Son inmortales. Sí. Pero, para desgracia de esos malos dominicanos, perversos, las cifras y la realidad son contundentes. El Banco Central, por ejemplo, que hace una evaluación interesante en los aeropuertos del país a final durante el año, para ver cuál es el comportamiento de los turistas que dicen de su estadía. De su estadía, exacto, para reportarlo. Sí. Adivinen qué, durante el 2018, el 98% de los que visitaron este país, que fueron más de 6 millones, dijeron que retornaban, que había así, que les gustaba, que se sintieron satisfechos con la República Dominicana. 98%. Pero más que eso, hay un técnico, un especialista norteamericano, ex miembro de la CIA, de la Central de Inteligencia Americana, de la CIA, de nombre Matthew Bradley, experto en seguridad turística y ex agente de la CIA, descartó que la República Dominicana sea un lugar peligroso para los turistas. Este Bradley responde así al semanario Times de Estados Unidos, que está en la campaña, que expresa dudas sobre la seguridad de los turistas que visitan a la República Dominicana. Bradley dice que no, que este es un país, un lugar seguro para ir, dice Bradley, que no es un lugar demasiado peligroso, como se dice, sino que todavía consideraría y sigue considerando a la República Dominicana como un lugar seguro para ir. Recuerden que en esa misma tesitura, esa misma visión, esa misma seguridad expresa
la embajadora, la señora embajadora de los Estados Unidos en el país. La señora Bernstein, que en forma reiterada ha planteado. Porque lo ha vivido. Porque lo ha vivido y porque recibe los informes. Informes que van desde lo bien que se siente esa considerable cantidad de visitantes de los Estados Unidos que vienen a este país cada año, hasta cuando recibe informes como los que recibió de la señora que fue golpeada hace meses y que la embajadora considera un hecho aislado y que no daban información en ese momento para preservar la integridad de esa familia. Sabrá Dios lo que eso quiere decir. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Por eso resalto que aún en medio de esta embestida terrible contra el país, surgen voces autorizadas y datos que no se pueden contradecir, como es el dato del Banco Central, en el sentido de cuál es el comportamiento que tiene la gente y qué es lo que expresan esos visitantes que vienen a la República Dominicana. Quería dejar eso por sentado. Miren otra cosa. Ustedes saben que en las últimas 2 semanas anteriores, antes de que los representantes del sector laboral, del sector empresarial saliera a un cónclave de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, nosotros estábamos convencidos, como lo estuvo el gobierno en un momento y el propio sector empresarial, de que se aproximaba una solución al tema del salario mínimo, que como ustedes saben por ley debe ser revisado cada 2 años, y entonces para allí ver, de acuerdo al comportamiento de la inflación y ese tipo de cosas, pues establecer un salario que más o menos se corresponda a los requerimientos del mercado, que le dé posibilidad a los trabajadores de no solo satisfacer las necesidades mínimas, sino al mismo tiempo de incrementar, como lo ven algunos empresarios de forma muy inteligente, incrementar su poder adquisitivo de bienes y servicios, que eso se suma a otras variables que permiten una mayor dinámica de la economía nacional. Y eso es importante. Bueno, pues, lamentablemente, hasta este momento, hasta el día de hoy, lo que hay es una convocatoria de las centrales sindicales a una reunión para trazar la ruta de protestas en todo el país, porque ellos dicen que el sector empresarial se mantiene cerrado a banda en no cumplir con el requerimiento de esa ley que dice que hay que revisar, que hay que aumentar los salarios, el salario mínimo, porque le anteponen a eso lo que se denomina la reclasificación de las empresas. Y entonces, frente a un fenómeno como ese, que ameritaría de algo más que un diálogo para una coyuntura que debe ser resuelta como el aumento del salario en el mínimo en el sector privado, dicen ellos que eso es un obstáculo más, y de ganar tiempo el empresariado, como lo ha venido ganando, en no aumentar el salario como ya lo hizo el sector público. Nosotros quisiéramos llamar la atención a que ya las autoridades del Comité Nacional de Salario han dicho que responsabilizan al sector empleador de la situación. Yo pienso que más que responsabilizar, yo creo que lo que hay que hacer es un mayor esfuerzo, siempre apegado a la ley y siempre apegado a la necesidad de que los empresarios entiendan que tienen una gran responsabilidad con relación a esto, a retomar el diálogo y a retomar la ruta para ver si llegamos a un punto medio, que nos permitan que ese sector laboral que exigió en un primer momento un 30% de incremento, 30%, y luego disminuyó a un 25%, que de esa misma manera el sector empresarial que inició su oferta de un 10%, pues reconsidere
esa situación y aporte algo más de ahí para ver si llegamos a un punto medio que nos permita salvar el momento, la coyuntura, responderle a la ley y al mercado, aumentar el salario mínimo y entonces continuar en un proceso que deberá ir más allá, tanto de ponerse de acuerdo en el comité, en la mesa de diálogo, como para ir, que sería lo ideal, al Congreso de la República con un proyecto que nos permita reformar no solo el código laboral, que es uno de los elementos que está ahí en Ascua, sino de la misma manera iniciar un proceso para una reforma de todo el sistema salarial de la República Dominicana, que es lo ideal, que es lo importante y lo necesario para terminar de una vez y por todas con esto año tras año, discutiendo lo mismo y creando una situación de inconformidad y romper con la armonía que hay en las empresas. Así que vamos a adelantar en esa dirección. Y finalmente, retomando el principio con lo que decía Pedro, vamos a prestarle atención a lo que dicen los federados, las federaciones de comerciantes. Ya esta ruta de los apagones no solo está castigando, como le está castigando en forma muy severa a la población, con el calor, con el incremento de la tarifa. Los que pagan la tarjetita esa, Pedro, tienen que estar a cada momento. Sí, porque el que no encendía el airecito tiene que encenderlo. Claro, ¿qué pasa? Que y entonces tiene que pagar. Es como el que anda con el celular. Tú Sí, dice que sí, no tengo minuto, así mismo. Entonces tienen que buscar 50 pesos para no tengo y 100. ¿Verdad? Y en la medida en que usted va incrementando las horas del abanico o del aire acondicionado, usted tiene que comprarlo como debe ser. Pero eso es en medio de unos apagones que no tienen explicación hasta el momento. Y que en forma irresponsable las autoridades de la CDE no han dicho ni esta boca es mía. Esperando que gente como Pedro Cava o Mozart de Lancer, otros más, le sigan pichándole el juego a ellos. Pichándole el juego en defensa nosotros de la población y de la gestión y de la reforma del sector eléctrico y de la dignidad del Estado. Entonces la CDE, que es la responsable, guarda silencio, y todo su equipo mediático. Y así es. Silencio rotundo con relación a eso. Silencio irresponsable. Lo voy a dejar ahí. Buenos días, Orión. Buenos días. Saludos, amigos. Gracias por estar con nosotros en Diario de 4. Hablemos de seguridad ciudadana y de los extremos en analizar el tema a propósito del penoso incidente de la agresión contra David Ortiz y Joel López. Hablemos de eso porque los extremos siempre son malos. Por ejemplo, el liderazgo político en la persona de sus principales incumbentes, el presidente de la República, el presidente Leonel Fernández, Margarita, los senadores, etcétera, todos lamentaron el incidente, pero no se aprovecharon de la situación para sacarle filo político. Solo uno, de lo que yo he leído, que fue el señor Paliza, que no se nota por ahí en ningún lado su lamento por la situación, claro que él debe lamentarse, me imagino yo, sino que dice que la delincuencia le ganó la batalla a los dominicanos. Ya, bueno. Ya, que mira qué cosa. No aparece, y ojalá ustedes lo busquen en la prensa, donde él se lamenta de lo ocurrido, sino que dice que la delincuencia le ganó la batalla a los dominicanos. Yo quiero llamar la atención sobre todo. Primero, nosotros en este panel no ningún modo decimos que la seguridad ciudadana todavía es un objetivo fundamental, consolidarlo como consuelo de muchos, consuelo de tontos, como en toda América Latina y como en los Estados Unidos y como en África, donde en un solo pueblo mataron a 95 personas en un solo día.
95 personas en un solo día en un pueblo africano. Para que se tengan una idea, el mundo entero de hoy, consuelo de muchos, consuelo de tontos, me lo voy a repetir, es muy convulso en eso, en materia de seguridad ciudadana, en materia de conflictos políticos extremos, religiosos, étnicos y de muchísima naturaleza. Pero yo quisiera llamarle la atención a ustedes en lo siguiente. ¿Dónde ocurrió el penoso incidente de la agresión a David Ortiz y a Joel López? ¿Dónde ocurrió? Ocurrió en un sitio al aire libre. ¿Es así, Mozart y Pedro? Así es. ¿Significa Yo eso? vivía a una esquina de muchos Sí, años. ¿significa eso que la gente está escondiéndose, que nada más se puede beber un trago en un callejón oculto, en su casa, en la habitación, adentro, cerrado? ¿O significa que desde hace 20 años se conocen los lugares, más de 20 años, mucho más, se conocen los lugares abiertos en un país y en una capital calurosa? El que no conoce o no conoció La Venganza, el lugar donde desde el periódico íbamos nosotros. ¿O la ceniza? No, La Ceniza, La Venganza, La Venganza, donde uno iba a comprar un sándwich que se lo dividían en muchos cuadritos Sí. y cerveza bien fría. O La Ceniza en el Malecón, o La Ceniza en la 27 de febrero. Sí. El que no ha visto de noche a la zona colonial, los principales restaurantes en el casco de la zona colonial están al aire libre. La gente se sienta de frente, de espalda, de lado al río y debajo del puente Mella y del puente flotante. Entre esos sitios está la zona colonial por ahí y ahí están todo el mundo. De los Al aire faroles, libre. muy bonito que hay también ahí. Debajo de los faroles. El que no ha visto la zona, el casco urbano, como le llaman, el polígono central, no se dará cuenta de la gente, los restaurantes y los parqueadores llevando a todo el mundo. El carro suyo, cuando usted va a uno de esos restaurantes en la noche, posiblemente lo van a llevar casi 1 kilómetro a estacionar, porque no hay estacionamiento. Todos esos restaurantes tienen parqueadores de compañía que se han establecido para esos fines, producto de que la gente, una clase media en un país increciendo, está yendo a cenar, día de semana incluso, y los fines de semana son difíciles de penetrar en Naco, Piantini, Serrayé y toda esa zona por ahí donde hay restaurantes de los más famosos y, por cierto, de algunos de ellos muy caros. Entonces, no me digan a mí que nosotros estamos... Yo le voy a poner un ejemplo de mi propia persona personal. Hace más de 20 años, yo estaba en El Salvador en una actividad, en El Salvador, en la ciudad de San Salvador, la capital del Salvador, desde donde le llaman la zona rosa, para decirlo de una manera como del Naco, ¿verdad? O del polígono central del Salvador, la zona de la clase media alta, donde estaba el hotel que me hospedé. Pasó una guagua, igual que esta que pasan por aquí, la onza o cualquiera. Y nada más pregunté, ¿esa guagua retorna? ¿Viene al mismo lugar? Sí. Pues déjame dar un paseo por... La guagua me llevó al mercado del Salvador, sin apiarme, miré toda la cosa, retorné y por poco me hacen una hora santa. ¿Cómo tú te atreves a llegar al... Tú eres loco, tú estás loco, me decían los salvadoreños. Porque El Salvador vivió una guerra de 70,000 muertos, 10 años. Y la inseguridad, lo Mara Zamatrucha, qué sé yo cómo se llama la banda esa. Consuelo de muchos, consuelo de tontos. Yo no estoy diciendo, sí es verdad que nosotros tenemos niveles de delincuencia generalmente rateril. Aunque nos duele mucho cada vez que una persona muere en un atraco, ha muerto hasta agentes de la policía y también propios atracadores, y luego se dice que la policía tuvo exceso y lo demás. Pero en sentido general, no es bueno el extremismo para obtener beneficio de orden político. Porque nosotros debemos identificar dónde tenemos la falencia en materia de seguridad ciudadana. Y ya se ha determinado, tenemos una policía que está en constante transformación, el incremento de salario a los policías, su entrenamiento. Me gustó mucho equipamiento, me gustó mucho escuchar. Ahora la policía se le va a dotar a los vehículos de la policía de
computadora de esta para determinar el historial de los sospechosos que se detengan en la calle en forma inmediata. O sea, vamos caminando, no es que tampoco vamos atrás, no es que este país va en retroceso. El que a mí me parece que está atrasado también es una clase política que no entiende que el debate, que ya los ciudadanos estamos en condiciones de escuchar sus planteamientos, elaborarlo y sacar conclusiones, sus planteamientos sobre economía, sobre política, sobre seguridad social, sobre inmigración, sobre fiscalidad. Lo podemos escuchar. No se aprovechen, no hagan causa común con redes sociales que se convierten en estercoleros de la vida nacional. La ciudadanía fue bombardeada, a propósito del aparatito que está tocando Moza, fue bombardeada con, le dicen Fox News, ¿verdad? Con noticias falsas, noticias, todas ellas, ninguna con asideros importantes hacia la verdad. Y todavía en la noche nosotros no sabíamos que estábamos bombardeados de tal manera que había un envenenamiento colectivo. Y lo peor es que nosotros, gente de la comunicación, nos hicimos eco de eso y lo dimos como afirmación. Algunas informaciones de carácter afrentoso e infamante. Que si fue esto, que si pasó lo otro, que si tú viste aquello, que si lo otro. Cuando no hay un flujo de informaciones adecuadas y cuando no tenemos una clase dirigente con niveles de responsabilidad cívica que entiendan cada suceso que produce el país, no se puede aprovechar. No podemos ganar terreno sobre la base de la ceniza de la vida dominicana. Hay que decírselo. Un parte policial, quizás fue importante decir hacia dónde se perfilaban las investigaciones. La policía, hasta el momento en que estoy hablando, no ha ofrecido una versión. Ya fuera del país incluso se conoce el nombre de la persona a que la policía acusa del hecho y está prófugo y lo señalan. Uno tiene que ir a información, a ver las agencias internacionales, como si aquí, porque aquí no podemos, porque aquí tú tienes que hacer como si fuera una selva, meterte en un basurero a ver si tú encuentras algún destello de luz sobre cualquier hecho que se produzca en el país. Aquí se manejan agendas ocultas, nacionales y extranjeras. Eso que está pasando respecto al turismo que ustedes dicen, los tres ciudadanos que estamos aquí, que tenemos decenios en esta profesión, intuimos simplemente que se trata de una campaña sucia que tiene también raíces en la propia República Dominicana. Si no, hay que ver lo que está pasando en los Estados Unidos, donde por alguna razón, aprovechándose que nosotros ya tenemos comunicación directa, permanente, a través de radio, televisión, redes con los Estados Unidos, campañas dirigidas a dañar la imagen de la República Dominicana. Se presume que en el mercado latino, pero sin embargo ha sido tan cruenta que está cayendo en el mercado turístico de los Estados Unidos global. Y hay, es verdad, suspensiones de reservaciones en la República Dominicana, porque se piensa que aquí se está acabando el mundo. Se piensa que nosotros tenemos que ir a trabajar con una ametralladora en la mano, a ver porque vamos a encontrar una banda de Samatutra, qué sé yo cómo se llaman, los bandoleros salvadoreños, que aquí está en la República Dominicana. Nosotros, en la República Dominicana, ya no exportamos delincuencia fundamental hacia los Estados Unidos. En la década de los 80 no era que nosotros exportamos delincuencia, sino que una migración de jóvenes dominicanos, especialmente por razones económicas, fundamentalmente jóvenes de barrios muy carenciados que llegaban a Estados Unidos posiblemente, generalmente de manera ilegal, a través de viajes hacia Puerto Rico, con conexión en Puerto Rico, participaron de una permisibilidad que tuvo fundamentalmente la ciudad de Nueva York al uso, consumo y comercio de drogas. Permisibilidad del Estado de Nueva York, donde la droga se vendía como pan caliente en la acera. Tan pronto la ciudad de Nueva York arreció su persecución contra ese
ese flagelo, ya tú ves en el Alto Manhattan, tú no estás viendo eso. Ya las remesas en la República Dominicana no provienen de la droga, provienen del trabajo. No, ni de andan casi... en medio de la calle con una cerveza, un pote romo en la mano. No pueden, ni pueden beber en una bodega, ni pueden, hermano, no pueden hacer nada en una bodega. Pero sin embargo, la ciudad ha permitido que los dominicanos trabajen en vender hasta chicharrones, habichuelas con dulce, arepa. O sea, le procura frío, le busca la manera de que los dominicanos se ganen su sustento y puedan enviar sus remesas a la República Dominicana. La remesa, en términos fundamental, que viene a la República Dominicana desde los Estados Unidos, es sana, fundamentalmente es sana. Y estamos hablando no solamente de Estados Unidos, sino desde Europa y desde otra parte del mundo donde hay diáspora dominicana. Estamos hablando de 6.500 millones de dólares al año. Sí. Para que tengan una idea de los trabajadores que somos los dominicanos en todas partes del mundo y el apego que tenemos al lar. Entonces, Centroamérica está exportando delincuencia a los Estados Unidos, incluida Washington, donde el presidente Trump tomó ese tema, no solamente como campaña, sino como un tema de Estado, ahora siendo presidente. Sí. Lo tomó en la campaña electoral y lo toma ahora para su programa migratorio, de represión migratoria. Dice que desde Centroamérica está exportando violencia y en Washington, en Nueva York y en Los Ángeles se han asentado bandas centroamericanas fuertes, muy fuertes, especialmente en la capital política de los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué ponernos nosotros como si fuéramos el infierno? ¿Quién ha ido a Punta Cana? ¿Qué es lo que está pasando en Punta Cana? ¿Ustedes están viendo algún nivel de que los turistas tienen que guarecerse en el hotel y no pueden salir a la playa? Ustedes han visto en Samaná qué está pasando. Ustedes han visto en Puerto Plata, donde estuve el fin de semana, qué bello está Puerto Plata, cómo está su vida turística en Puerto Plata. ¿Alguien ha visto que un turista tiene que andar? Los turistas andan en motoconcho en Puerto Plata, disfrutando. Alquilan un motoconcho de gente decente y se van por todas partes y no pasa nada. ¿Qué está pasando en Cabarete? ¿Qué está pasando en Sosúa? ¿Pero qué está pasando en el sur, que tiene un nuevo turismo de montaña? En Puerto Plata el turista se incorpora a la población, lo que no ocurre en el lado este. Porque en el lado este no hay población. Acuérdate que ese polo turístico fue hecho, hay poblaciones, pero lo que te quiero decir es que el polo turístico fue hecho al margen de la población, sí. Como Cancún, 25 kilómetros de hotel en Cancún fue en una sabana, ¿cómo le llaman? Un trecho de playa, que estaba negado, que no había pueblo. Ahí no había nada. Se secó una laguna que se secó y se hizo en Punta Cana, acuérdate que llegaron los descubridores, para decirlo de alguna manera, los Rainieri, y con algún tipo de respaldo extranjero, y comenzaron lo que hoy es un proyecto emblemático para todo el mundo. Entonces, pero tú te vas al sur y tú vas a encontrar de Barahona, ve a Barahona para que tú veas, no te estoy diciendo, está comenzando el turismo en esa zona, pero es un turismo de ¿cómo le llaman? De aventura. El sur es bellísimo, el que anda en un vehículo 4x4 y se va y tiene ese espíritu de aventura va a encontrar de todo, ecología, playa, montaña, de todo, historia, todo. En el sur del país. Entonces, ¿por qué yo veo a dirigentes políticos diciendo que aquí nos estamos comiendo los unos con los otros? ¿Dónde es que nos estamos comiendo? Sí. ¿Cuántos muertos hay en Capotillo hoy? ¿Cuántos muertos hay en Gualey hoy? Claro que tenemos retos. Se llama observancia de la ley, consecuencia de la violación a la ley. Pero si aquí la gente viola un semáforo rojo, Pedro, las autoridades, creyendo que estaban ayudando, que pusieron todas esas imágenes de choque por imprudencia, convirtieron a la República Dominicana en que periódicos internacionales, cadenas internacionales, dicen, no se puede ir, la gente son unos salvajes. En el tránsito, Pedro, los camioneros convierten las autopistas en verdadera estela de muerte cuando esa gente sale, y hay una disposición que se le ha señalado que tienen que transportarse siempre por el lado derecho, pues ellos son los que más rápido corren y lo que hay es cuidado, y con goma que sea
Entonces, son retos que tiene la sociedad dominicana que tenemos que resolver. Pero alrededor del infausto incidente con David Ortiz y el comunicador, nosotros no podemos hacer un festín político como buitres de la política. Nosotros tenemos que unificarnos todos los dominicanos para defender nuestro país. En Estados Unidos, busquen la CNN, vi esta mañana un reportaje, la gente lamentando la situación de un héroe de la ciudad de Boston, de Nueva Inglaterra completo, que es David Ortiz, y un referente. En Nueva York están lamentando hoy eso, todo el mundo. Y los dominicanos son muy prudentes cuando le hablan. Sí, en mi país están ocurriendo algunos incidentes de esa naturaleza. Nosotros queremos que las autoridades rápidamente aprecien a quien tiene que ser, pero no dañan el país. Según trabajó esa cadena, un reportaje importante, pero no ha trabajado otras cadenas, tanto hispanas como de estadounidenses, porque David Ortiz es un referente en los Estados Unidos, es una gloria del deporte, es seguro miembro del Salón de la Fama de los Estados Unidos. Entonces, caramba, uno tiene que sentirse mal porque un presidente de un partido diga, bueno, la delincuencia le ganó, lo de David Ortiz fue que la delincuencia le ganó la batalla a los dominicanos. Bueno, está bien que ya ganen las elecciones y no vamos a resolver eso. O cuando familias que tuvieron afectación por legisladores estadounidenses con situaciones de falencia y dominicanos prominentes, de repente el señor cambia y ya se tiene que involucrar en la República Dominicana y tenemos que quedarnos callados, porque eso está mal, porque nosotros no podemos decir, no, un momentito, no se meten en lo de nosotros. Sobre todo usted no tiene calidad para meterse en el tema de nosotros. Como si olvidásemos que el presidente que ordenó, Lyndon B. Johnson, que ordenó la invasión a la República Dominicana con fake news, con noticias falsas que le llegaron a su despacho, era un presidente demócrata. No me hablen de libertad en Estados Unidos. Así como nosotros tenemos nuestra ojeriza con el presidente republicano Donald Trump, lo tenemos también con aspectos con áreas de legisladores y políticos demócratas. Es decir, nosotros lo que queremos es que la República Dominicana resuelva un tema tan fundamental como, por ejemplo, el de migración. Cuando hablamos de migración, ¿quién fue que recibió a la señora que murió, que la hizo una heroína en los Estados Unidos? La señora que murió, que era una activista de los derechos de los haitianos. Haitiana, no me acuerdo. ¿Se acuerda, verdad? Sí, una señora, bien. No me acuerdo su nombre. ¿La recibió quién? La Fundación Kennedy. Y le otorgaron el más alto honor, la medalla. ¿Y de dónde esa señora, quién financiaba ese movimiento? Si era un movimiento de derecho a los ciudadanos haitianos, los inmigrantes haitianos, yo los respeto. Yo no estoy diciendo nada, yo estoy diciendo quién financiaba a quién. Estoy diciendo que es malo, para que me entiendan. Entonces, no me vengan. Yo quiero, ¿y dónde que nosotros hemos estado? ¿Y por qué nosotros estamos en los elementos más difíciles, en los organismos como son de derechos humanos, dependientes de la OEA? ¿Y por qué nosotros estamos también en los portafolios de denuncia de Naciones Unidas? Por todo ese movimiento de lo que están hablando, sí. Pero cuando le conviene, yo no estoy diciendo que está mal que un senador hable o no hable. Yo lo que digo, cuando le conviene, se convierten en agentes de la potencia que sea. Cuando no le conviene, entonces la patria, no señor, la soberanía nacional, nosotros somos los que debemos saber. No, nosotros debemos saber de la soberanía nacional con los haitianos. Frente a los haitianos, a la inmigración y frente a cualquier situación que se dé, pero también frente a temas políticos, también frente a temas económicos. Se está desbordando. Nosotros también tenemos que ver, cuando el Fondo Monetario Internacional intentó imponer la ley del garrote en la República Dominicana, y nosotros éramos jóvenes, ¿dónde estábamos nosotros? En las calles de Santo Domingo, manifestándonos contra el Fondo Monetario. Ahora el Fondo Monetario tiene una nueva forma, es más colaborador, nosotros estamos diciendo muy bien, pero no es que tampoco nosotros estamos enamorados del Fondo Monetario, ¿o sí? Cuando un senador dice que la República Dominicana está promoviendo apatria frente a los haitianos, ¡viva la patria! Ajá, está bien. Y cuando el senador se refiere en favor de determinadas posiciones políticas a favor nuestro, eso es internacionalismo, ahí está, esa es la democracia. No. Nosotros no queremos que nos traten como Venezuela
y que nos traten como Cuba, pero tampoco nos traten como nada. Nosotros lo que queremos es que nos dejen trabajar y punto. Y que nosotros sabemos resolver nuestros problemas. Hay gente que es muy dada a conseguir al hermano mayor cuando tienen un problema. Espérate, tú estás, yo voy a buscar a mi hermano mayor, espérate. Aló, Washington, sí, fulano, ven para acá, que hay un tipo que quiere pelear conmigo. Así no. Y no estoy diciendo que la República Dominicana no hay ninguna razón para que ningún poderoso de ninguna potencia extranjera, sea Rusia, Estados Unidos, China, quien sea, cuestione la situación de la República Dominicana como si estuviésemos al borde de Trujillo. Aquí hay mucha gente. Es decir, nosotros no hay todavía ese peligro para uno decir, señor Trump, venga rápido, que aquí esto nos está llevando el diablo, venga rápido. No está pasando eso, es lo que quiero decir. A mí me encantó cuando nosotros tomamos medidas como la que tomó el presidente Fernández en su tiempo. Tuvimos relaciones con Cuba y no nos morimos. ¿Alguien se murió? Relaciones con Cuba a la salida ahí mismo de la Guerra Fría. No había salido bien la guerra, había relaciones con Cuba. Pero fuimos allá y le dimos a Fidel, un momentito, nos están dando un petróleo, Chávez, pero le estamos pagando. Lo que agradecemos es el crédito. Lo que agradecemos es el crédito y lo que agradecemos es que con ese dinero estamos involucrando en planes de desarrollo, porque estamos pagando el petróleo. Se le dijo a Fidel en su casa. O sea, está bien, la solidaridad, nos ayuden, pero no que venga un señor y le digan, mira, senador, acuérdese del compromiso que usted llegó con fulano de tal. Van un grupo de políticos a Miami con el asesor político, el exalcalde Giuliani, y llegan y de repente hay un señor que está contra nosotros, el mismo señor que se va a la Romana, está con nosotros. Pues así no. Y no me importa lo que él diga, si es para bien o para mal, para que se entienda. Yo lo que digo es que nosotros podemos todavía resolver el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasó? ¿Tú estás preso? ¿Tú no puedes volver a tu casa? ¿Te está persiguiendo la reelección? ¿Te está persiguiendo el presidente Fernández? ¿Te está persiguiendo Paliza? ¿Te está persiguiendo alguien? Pues podemos resolver. Todavía nosotros no estamos... Este país no está en una situación política que amerite que intereses económicos, políticos, externos, digan, un momentito, los intereses de nosotros en ese país están en juego, porque se está deteriorando el nivel político y nosotros tenemos que intervenir con presión a los actores. Está bien, pero está pasando eso aquí, ¿alguien se siente mal? ¿Tú no te puedes beber una cerveza? ¿Cuál es el problema? Eso es importante que lo digamos, porque se comienza adorando a un burro y se termina en un asesinato en masa, dice una obra de teatro. Proceso por la sombra de un burro. Comenzamos así. Sí, muy bien, cuando es nuestro favor, pero cuando esa gente voltean y dicen que quieren los puertos de Santo Domingo, un proyecto para los puertos de Santo Domingo. Tenemos que dárselo. Lo dice que quieren a la playa esta que sacamos ahora, allá en Pedernales. No, eso es para unos intereses. Está hablando el senador fulano de tal, esto es para... Bahía de las Águilas. Bahía de las Águilas. Está reservado. Eso está... Acuérdate que yo te puse a ti, acuérdate que fui yo, acuérdate que no le debemos ningún favor. Nosotros, los temas de la agenda política dominicana lo vamos a resolver nosotros, los dominicanos. ¿Hay algún problema? Punto. Sí. Vámonos a un cambio. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizan en los Estados Unidos por TV Quisqueya y aquí en la República Dominicana por Vega TV y RNN, Canal 27. Muchas gracias por estar siempre con nosotros. Ahora, de inmediato pasamos a las noticias internacionales. Las exportaciones chinas vuelven a crecer inesperadamente en mayo pese a los aranceles de Estados Unidos, 1,1% respecto al año anterior. Los expertos vaticinaban un retroceso del 3,9%, tras la caída de las exportaciones en abril, un 2,7%. Este repunte en mayo estaría ligado a un fenómeno de anticipación de las empresas chinas que exportaron masivamente hacia Estados Unidos antes de la entrada en vigor de los nuevos aranceles. Pero este clima de
incertidumbre y tensiones fragiliza la demanda interna en el gigante asiático. Con un retroceso en las importaciones de un 8,5% en mayo, es la mayor caída desde hace casi 3 años. Los recursos se agotan y nadie quiere quedarse atrás en la fabricación de alternativas. Un grupo de investigadores japoneses busca servir una carne artificial creada en un laboratorio a partir de células musculares de carne de ternera. En 2050, la población mundial alcanzará los 9.000 millones de personas. Será difícil que la carne tradicional producida por el empanado de animales satisfaga las necesidades de la gente. La carne artificial, como alternativa, muestra su necesidad. Así que muchas empresas japonesas de alimentación quieren meter la cabeza en este campo lo antes posible. De momento han logrado cultivar una porción de 1 centímetro cuadrado de esta carne en una semana y se plantean integrar grasa, sangre e incluso hueso en la carne en el futuro para restaurar el sabor original. El equipo Kisugawa Unju, procedente de Kioto, revalida el triunfo en el Gran Premio de Sillas de Oficina de Japón ISU, celebrado el pasado domingo en Hanju, 60 kilómetros al norte de Tokio. Su premio 90 kilos de arroz local. En Hanju han participado 55 equipos, venidos de lugares tan lejanos como Wakayama, 600 kilómetros al sur. Esta original carrera comenzó hace 10 años. Está inspirada en las carreras de resistencia de Fórmula 1 y Le Mans. El próximo Gran Premio de ISU se celebrará en Iwate el próximo mes. Para Diario de 4 en las internacionales, Joannis Ramírez. Ahora nos vamos a una breve pausa y luego continuamos con el contenido de Diario de 4.